Gracias porque nos das la vida, la salud. Gracias por tu palabra que es bendita y la vamos a exponer, Señor, lo mejor que podamos, con el entendimiento y la sabiduría que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender esta noche, empezando por mí, Señor, aprender de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Este estudio, esta epístola de Romanos, les decía en Montecristo, es como la columna vertebral del Evangelio, ¿eh? Muchos hombres grandes la han leído y se han quedado de wow. Hay tanto que aprender en esta epístola y tantos diferentes temas que, que enriquece nuestra vida. Pablo escribe esta carta cuando estaba en Corintio. Ya ven que con los corintios siempre estuvo evangelizándolos y batallándolos. Era una escuela, era una iglesia difícil. Ahí llegan Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? En el capítulo 17, creo, de Hechos, llegan ellos de Roma, porque todos los judíos habían sido expulsados de Roma. Entonces ellos llegan ahí con Pablo y le explican a Pablo y le dicen, allá en Roma hay una iglesia cristiana. Algunos dicen que esa iglesia cristiana se fundó de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Había muchos judíos romanos que llevaron el evangelio y lo extendieron allá en Roma y se hicieron varias iglesias, porque Pablo incluso saluda a varias iglesias que están en casas de diferentes personas, como nosotros que tenemos una iglesia en la casa de doña Irma y don Juan, había varias iglesias. Entonces Pablo les escribe esta carta y los saluda y les explica. Roma estaba viviendo en un tiempo muy parecido al que estamos viviendo ahorita, ¿eh? Era una degeneración en el sexo, en la idolatría, en la homosexualidad. Era algo, en este capítulo Pablo empieza fuerte, los juicios, la justicia de Dios. Dice, no hay manera de que nosotros seamos salvos, si no es por la fe en Jesucristo. Había muchos que decían, no, si no cumples la ley, porque los judíos habían estado ahí y les dejaron eso dicho. Pero en verdad Pablo les explica que la justificación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Recuerdan de Priscila y Aquila que llegaron y le platican a Pablo que venían de Roma, se habían quedado puros gentiles allá y él decide escribirles esta carta a ellos? Y esta tiene varios puntos, esta carta habla de la condenación del hombre. ¿Sí? O sea, Pablo aquí no es el de Efesios, el de Filipenses, perdón. Aquí empieza porque todos merecemos morir espiritualmente. Así, no, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron. Entonces, el primer tema en el capítulo 3 al 5 es la justificación. El tema de la justificación y la salvación solamente por la fe. El único remedio para nosotros es Dios, ¿sí? Y lo que les dice a los romanos nos lo dice a nosotros. No hay manera de que nosotros podamos ser salvos. Amén. En el segundo tema, del 3 al 5, habla de la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Y de qué manera podemos ser salvos? En el tema, en el 3, habla de que nosotros debemos de ser santificados, de que si estamos en Cristo somos criaturas nuevas y tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Tiene completamente este libro lo que necesitamos nosotros los cristianos. Y yo los animo a que ustedes lo lean en casa y lo lleven despacito. El tema número 4, que habla del 9 al 11, habla del tema de la soberanía de Dios, ¿sí? Como Israel es el olivo, el pueblo escogido, y nosotros somos injertados en el olivo. Y ahora dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como nosotros, dice, son palabras de Cristo, la salvación viene por medio de los judíos. Recuerden que el Señor era judío, que sus apóstoles eran judíos y todos los cristianos, los primeros cristianos eran judíos. Entonces, ese es el otro tema, que nosotros somos injertados, somos hijos adoptivos del Señor, pero igual tenemos los mismos derechos. Amén. Ya
en el tema número 5 habla sobre el servicio a Dios. ¿Por qué debemos, ya cuando somos cristianos, por qué debemos servir a Dios? ¿Por qué? O sea, es la manera que podemos ser justificados. Él no se los lleva y los va avanzando, ¿sí? Primero, como les digo, la condenación del hombre, que está en este capítulo 1, y después el tema de la santificación, y va avanzando Pablo hasta que nos lleva a que tenemos que llegar al punto de servir a Dios. Dice, ir y hacer discípulos, ¿sí? Nosotros tenemos que ir y enseñar a los demás. No se trata nada más, no, yo soy cristiano y ya la hice. No, tenemos la responsabilidad de llevar este evangelio a toda criatura. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nuestra responsabilidad es hacer discípulos. Si nosotros somos discípulos, tenemos que hacer más discípulos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y en el capítulo 15 al 16, él ya nomás los saluda y dice, los tengo que ir a ver. He intentado ir a verlos muchas veces y no he podido. Algo no me ha dejado. Y Pablo es así, no crean que se enoja. Él sabe que lo que nos pasa a los cristianos es para bien, ¿sí? Dice, no he podido ir, algo me ha estorbado, tal vez Dios no lo había dejado ir, y el día que él va como preso a Roma y predica en Roma el evangelio. ¿Se acuerdan? Afuera de la cárcel, en la cárcel, en una casa, mejor dicho, era preso domiciliario. Y ahí es donde él predica a Cristo en Roma. Él deseaba llegar a Roma. El imperio romano era el poderío mundial. Del mundo conocido, Roma era lo más fuerte que había. Eran los emperadores, eran los reyes de todo el mundo conocido. Entonces Pablo quería predicar ahí porque ahí estaba César, ahí estaba el emperador, ahí estaban los meros grandes. O sea, ahí era el poderío mundial, los soldados, los generales. Entonces él quería predicar ahí. Y es lo que se trata este libro. Les platico un poquito porque quiero que ustedes lo empiecen a leer en casa y vean todos los temas que tiene este libro, cómo nos puede ayudar a nosotros a crecer y a crecer. Amén. Y les platicaba una historia de un hombre que vivía en Italia, precisamente en Roma, ¿verdad? Él había sido maestro en Milán, Italia, de filosofía, y él estaba preocupado por toda la aberración que él miraba. O sea, esto de lo de los, ¿cómo se llama? Los géneros de... ¿Quién me ayuda? Ya nos dice nada, ¿eh? Ahora podemos hablar un poquito con más libertad. Esto ya existía. En este capítulo él va a hablar de los hombres que empezaron a acostarse con hombres, de mujeres que empezaron a acostarse con mujeres, de la degeneración. Cuando uno, fíjese, y ellos mismos lo dicen, cuando tú quieres cambiar de género y quieres ser otro tipo de género, eres un ¿qué? Un degenerado. Así de fácil, ¿sí o no? O sea, si tú dices, no, ahora mi género va a ser mujer, ahora mi género va a ser hombre y mujer, ahora mi género va a ser, entonces estas personas son unos degenerados. Y Pablo lo platica, parece que es de lo que está pasando hoy. Y este hombre estaba viendo todo lo que estaba pasando en Roma en el año 386 después de Cristo, miraba todo el descompuesto que había y él dice, se puso muy triste. Entonces dice que escuchó unos niños que estaban jugando, antes jugábamos diferentes, no es como hoy que puro teléfono, y estaban diciendo, si lo miras, léelo, era un juego que había, y leían los niños. Entonces él lo tomó como un mensaje divino. Entonces dice que había un rollo del libro de Romanos, y lo abrió y lo leyó. En Romanos 13, del 11 al 14, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando él lee esto, él nace de nuevo, ¿eh? Así de poderosa es la Biblia. Este hombre se llamaba San Agustín.
y después se convierte en sacerdote y viene siendo uno de los santos de la Iglesia Católica. Cuando empezó bien, ¿sí? Cuando empezó Israel, empezó bien, se descompuso. Cuando empezó la Iglesia Católica, empezó bien, se descompuso. Y ahora los que nos estamos descomponiendo somos nosotros los cristianos, ¿eh? Empezamos bien y poco a poco vamos empezando a lucrar, queremos dinero, queremos que nos paguen, estamos siempre buscando lo material. Muchos predicadores, muchos pastores viven de esto. Nos estamos descomponiendo ahora nosotros. Entonces tenemos que reaccionar y quedarnos en nuestra sana doctrina. El otro hombre que también leyó algo muy importante, y fíjese, él dependía y estudiaba en una de los lugares de San Agustín. Estaba en Alemania, era un hombre alemán que había estudiado leyes, era abogado, y esa noche estaba leyendo uno de los capítulos de Romanos, y cuando lo leyó, nació también de nuevo. Cambió su vida, dice Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando este hombre era Martín Lutero, cuando Martín lee esto, su vida cambia por completo y nace en su corazón el cambio. O sea, ¿cómo se dice, sister? ¿Qué es lo que hizo Martín Lutero? Lo estoy pescando descuidados, ¿eh? Sí. Nace en su corazón la reforma de nosotros los cristianos, los protestantes que nos llaman. Dice, estamos mal. La Iglesia Católica cobraba, o sea, miren, ahí va. O sea, decían, ¿tú quieres ir al cielo? Pagas este dinero y cuando mueras vas al cielo. Te lo doy en escrito, decía el Papa. Tu familiar está en el purgatorio, échale aquí este dinero, lo sacamos de ahí y va al cielo. O sea, hacían ese tipo de ventas. Lutero no estaba de acuerdo con eso y dijo, esto no está bien. La Biblia dice que nosotros somos justificados por la fe, no por obras de la ley, no por dinero. Y como les digo, ahora los que también estamos cobrando dinero somos nosotros los cristianos y tenemos que estar, ahora sí, con las orejas bien paradas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Evangelio? Si nos está pasando lo mismo que le pasó a la iglesia primitiva, a la iglesia romana cuando empezó. Esta iglesia la iglesia de Roma estaba compuesta casi por puros gentiles, o sea, o mejor dicho, gentiles. Acuérdense, los judíos habían sido expulsados de Roma y estaban ahí un grupo de gentiles. Pablo les escribe esta carta deseando ir a verlos. Amén. Vamos a leer del 1 al 7. ¿Me siguen? Vamos a leerlo porque está muy bonito, la verdad. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, en las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta ahí, vamos a empezar a irnos versículo por versículo. El versículo 1 dice, y les digo, Pablo saca sus credenciales porque no lo conocían. No sacó, ¿se acuerdan? En Filipenses él no saca ninguna credencial. Él les saluda, amados, queridos, los extraño, quiero verlos, oro por ustedes, oran por mí, gracias por su ofrenda, gracias por bendecirme. Aquí les habla y le dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo, acuérdense, estábamos estudiando la escuela dominical y hablamos mucho de lo que es el griego, ¿verdad? Doulos, en griego es doulos, es un esclavo de Jesucristo. Ahorita la palabra siervo, mucha gente la dice, no, que es un siervazo del Señor y que yo soy un siervo. La verdad, les decía, no hay siervos grandes, nunca ha habido. Todos somos siervos pequeños delante de Dios. Todos no somos nada.
Si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Hay gente que se levanta mucho y dice, no, es un gran siervo y Dios lo usa. No hay nadie grande. Todos somos pequeños ante Dios. No le hace quien sea y que tenga un gran nombre. No hay siervos grandes. Amén. El único grande es Él y es el que tenemos que alabar y bendecir. La palabra siervo en ese tiempo y ahorita quiere decir esclavo. ¿Sí? Ahora, dice, llamado a ser apóstol, su segunda credencial. O sea, él es llamado no de Pedro, no de Juan, no de Juan Carlos Harrigan, no de Gigi Ávila. No, él es un siervo enviado por Jesucristo. Pablo quiere decir, eh, apóstol quiere decir enviado por Jesucristo. Amén. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Las buenas nuevas de Dios. Yo estoy apartado para decirles las buenas nuevas de salvación. Y eso es importante. Nosotros por eso tenemos que leer la Biblia y aprender lo más que podamos para poder dar unas buenas nuevas a la gente. Decirle, por medio de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Por medio de Jesucristo, tú puedes estar tranquilo que el día que tú mueras, vas a ir a estar con Él. ¿Sí? O sea, créanme, es mucho consuelo saber eso. Todos sabemos que un día nos vamos a morir, un día nos vamos a ir, pero cuando estamos seguros en nuestro corazón, el día que nos vayamos, vamos con Cristo, vamos a tener una vida, vamos a tener una muerte pacífica, no una muerte desesperada. Yo he visto gente que muere maldiciendo, echando. Tengo ahorita un amigo que está trabajando con nosotros en Corpus, el papá de Jaime, Jaime se llama, ¿verdad? El superintendente de ahí. Su papá está muy enfermo y está a punto de morir. Tiene un cáncer muy fuerte y dice que pues, no quiere hablar con nadie. No quiere que nadie se le acerque. O sea, nos ponemos en ese plan, no comprendemos. Y es un hombre joven, 54 años, joven, 55 años. Y está muriendo, pero cuando no tenemos a Cristo y nosotros somos responsables de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y por eso tenemos que aprender la Biblia. Por eso aquí participamos diferentes miembros para aprender a hablar de Cristo a los demás. Amén. No se me duerman, porque está la noche fría y aquí está calientito y siento como que se me quieren dormir. ¿Cómo estás, Jay? Gracias por venir, brother. Gracias por ayudarnos y bendecirnos con tus cantos. La verdad nos gozamos mucho. Entonces, eso es ser un siervo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo, un enviado del Señor, un enviado de Jesucristo y apto y apartado para el evangelio de Dios. Les voy a leer aquí en Hechos, cuando Pablo es llamado, Hechos 9 del 1 al 5. Dice, Saulo era su nombre anterior, Saulo. El Señor le pone Pablo. Saulo quiere decir Saúl, el rey Saúl. Él era de la tribu de Benjamín. Saúl también era de la tribu de Benjamín. Por eso él se pone Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Camino es con mayúscula porque es el camino del Señor, ¿sí? Ahora, Pablo era de los únicos que podían salir a otros países. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano. Él tenía las dos nacionalidades. Aparte hablaba muchos idiomas. Entonces Pablo pide cartas para ir a los diferentes países y traerse a los que andaban hablando de Cristo, ¿sí? Entonces dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, enseguida entendió que Dios le estaba hablando, ¿sí? Tal vez entendió, pero cuando ya le dice Señor, él se está poniendo como un esclavo. O sea, él se está poniendo como un servidor. No lo conocía. ¿Quién eres, Señor? ¿Sí?
Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás topando en fierro. Pablo, no vas a poder conmigo. ¿Sí? Eso, el aguijón se usaba para las bestias. No sé si se acuerdan los que son de rancho, cómo manejaban las bestias con un pico, con una garrocha, para que se movieran de un lado para otro. ¿Verdad, licenciada? Tú eres de rancho. Entonces dice, no puedes estar peleando contra mí. No te puedes poner con Sansón a las patadas. Algo así, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así. O sea, Pablo no anduvo, no, pues mira, Señor, yo soy un maestro de la ley, soy un rabino, te puedo servir en esto. No, no. ¿Qué quieres que yo haga? Este hombre que era un sanguinario, que seguía a los cristianos para matarlo, ahí se humilla ante el Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una orden como militar, ¿no? Haz esto, haz esto y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Pablo obedece inmediatamente. Recuerden que él era un fariseo de fariseos, había estudiado la ley a los pies de Gamaliel, el mejor maestro que había en todo el mundo judío. Gamaliel era como Sócrates o Aristócrates, era así, era tan grande así y se creía que Pablo iba a ser el sucesor de Gamaliel. En el 26 dice, en Hechos 26, él narra un poquito su historia y dice que el Señor le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles. Dice, ahora te envío. Y cuando dice ahora te envío, ahora eres mi apóstol. Amén. Entonces Pablo llega a ser el apóstol de nosotros los gentiles. Muchos tenemos, o sea, en la religión, en la religión tradicional, dicen que es Pablo el que va a abrir las puertas del cielo. Eso no es verdad. El que tiene las llaves del cielo es Jesucristo. Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Entonces, nuestro apóstol en realidad es Pablo. Amén. El versículo 2, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Continúa, ¿verdad? Entonces, el Señor ya había prometido a Jesucristo. Recuerden que el Antiguo Testamento, léanlo también. Todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de Cristo. Dice el apóstol, todas esas cosas que están escritas ahí son para que no volvamos a caer en ellas. Dicen que el que no aprende de su historia, de sus errores, va a volver a caer y va a tender a repetir sus errores. Si el pueblo de Israel hizo errores, se fue y adoró ídolos y hizo idolatría, traicionó a Dios, nosotros tenemos que aprender de ellos y no volvernos atrás. Amén. Y les decía, ¿dónde vamos? En el 2, ¿verdad? Sí. El Señor ya había prometido a Jesucristo por medio de todos sus profetas. Desde el Génesis, el Señor promete que va a mandar un Salvador, un Redentor. Cuando Adán cae, Él le promete a la humanidad que va a mandar un Redentor. Y este Redentor es Jesucristo. Amén. Miren, les voy a leer aquí Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te dije, que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Ese es el 3:21. O sea, los primeros asesinatos en la historia de la humanidad, las mascotas de Adán y Eva, el Señor tuvo que asesinarlas para cubrir su pecado. ¿Sí? O sea, y esto les digo, esto es una señal y sombra de Jesucristo, porque probablemente haya sido un corderito y se derramó la sangre de ese cordero para tapar el pecado de Adán y Eva. El Señor hizo lo mismo, con su sangre limpió nuestro pecado. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Con la sangre de Cristo, nuestros pecados, por medio de la sangre de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Qué maravilloso, ¿verdad? Y Pablo, en este evangelio, vamos a decirle así, el evangelio de Pablo, el libro de Romanos es un evangelio completo. Y le podríamos llamar el quinto evangelio, porque trae toda la historia del evangelio de Jesucristo. Entonces, yo sé que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Pablo no se queda atrás cuando escribe Romanos. Explica por qué somos malditos, por qué no podemos ser salvos por la ley, por qué estamos condenados. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. La única manera de volver a Dios es por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios hace de estas pieles las ropas de Adán y Eva, cubre su pecado. Y ahorita una ropa de pieles pues, es cara, ¿no? Pero en ese tiempo, imagínense matar al, al corderito, vamos a decir que a la mascota de ellos. Fue algo horrible. Nunca habían visto un asesinato. Están viendo un asesinato enfrente de ellos, así como vieron a Cristo ser muerto en la cruz, vieron asesinar estos, no sé qué tantos animalitos serían para hacer el vestido de Eva y de Adán. Entonces Cristo derramó su sangre para salvar, para borrar nuestros pecados. Y luego dicen en 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Sí? Recuerden que, bueno, la verdad no estoy seguro, yo creo que no. María no dice el linaje de María, en la Biblia, ¿o sí? ¿Alguien ha leído el linaje de María? Viene el linaje de José, y de ahí viene Jesús. No, el linaje de María realmente no lo ponían. Eran muy pocas las mujeres que ponían, pero el linaje de María yo no lo he encontrado en la Biblia. Está el linaje nada más de José. Pero ella era de esa región. Tiene que haber venido también de la descendencia de David. Entonces, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Recuerden que si él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Él es las primicias de la resurrección. Pablo empieza explicándole esto a los romanos y también nos lo explica a nosotros. Por eso les digo, léanlo. Lean el libro de Romanos, es muy profundo. Yo lo leí desde mi juventud. Decía la hermana, desde que tenía 16 años yo leía la Biblia. Gracias a Dios, ¿verdad? La verdad no la entendía, pero sí la leía. Y habla muy fuerte en contra de la ideología de género, muy fuerte, así, fuerte, derecho. Pablo no se esconde nada. Y es bueno que lean este capítulo 1 en varias versiones para que lo vean y lo entiendan. Todo esto que está haciendo la humanidad se está torciendo nuestra manera de vivir. O sea, cambiar el género humano es hacernos degenerados a todos. Y es lo que están tratando. Ahorita se detuvo esto un poquito, pero van a regresar. Esto no va a parar ahorita. Entonces tenemos que estar preparados para lo que venga. Amén. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sanidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y ayer les decía
La sangre de Jesucristo habla más que cualquier otra sangre derramada. Hubo muchos que derramaron su sangre, pero la sangre de Dios, del Dios Todopoderoso, del Creador de todo, derramada por nosotros es lo más valioso que para nosotros los cristianos. Amén. Y esto es lo que trae a nuestra vida esperanza de ser salvos. A lo mejor está difícil, tal vez es mucha teología. Ya ven que la clase de teología no la pasé. Entonces, es muy fuerte pensarlo de esta manera, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y les decía ayer en Montecristo, el Señor cumplió más de 300 profecías. O sea, de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era el ungido de Dios, no hay ninguna duda, ¿eh? Y eso es bueno entenderlo y guardarlo en nuestro corazón. Si vemos una lista de profecías así cortita que traigo aquí y la repasamos, nos damos cuenta de que no hay ninguna duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo vino a morir por el mundo, de que Jesucristo vino a morir por los pecadores. Decía Pablo, de los cuales yo soy el primero, y ayer les decía en Montecristo antier, y yo soy el segundo. Y ahí ustedes pónganse un número, porque Él murió por todos nosotros. Amén. ¿Verdad, Rey? Amén. No te me duermas, Rey, te estoy mirando de aquí. ¿Cómo están todos? ¿Estamos bien? Qué bueno, me da gusto que hayan venido a pesar del frío, a pesar de que algunos en Montecristo ya escucharon los de Montecristo se llevan la primicia, y qué bueno. Eh, Miren, la escritura anunció que sería de la simiente de la mujer, ¿verdad? No de hombre, de la mujer, ¿sí? Que estaría involucrado, que no estaría involucrado un hombre, ¿sí? Era una concepción del Espíritu Santo de Dios y de una mujer. Iba a ser un nacimiento virginal, y fue un nacimiento virginal, que iba a ser de Israel, de la simiente israelita, descendiente de Abraham, y fue descendiente de Abraham, dice la Biblia, de la tribu de Judá, y nació de la tribu de Judá. ¿Era descendiente de David? Era descendiente de David. Que nacería en Belén de Judá, nació en Belén de Judá. Que huiría a Egipto, dice la Biblia, y huyó a Egipto. Después de que los magos llegaron ahí, se cree que con eso que le dieron los magos, él huyó y vivió en Egipto hasta cierta edad y después regresó a Nazaret. Que crecería en Nazaret y creció en Nazaret. Que Juan el Bautista anunciaría su ministerio y Juan lo anunció. ¿Sí? Sí, un eco. Que entraría en un pollino a Jerusalén, se cumplió. Todas las profecías, más de 300 profecías se cumplieron en Cristo. No hay o sea, y somos cristianos por eso. Si no fuéramos como los mexicanos, ¿no? Guadalupanos o marianos, ¿sí? O paulanos, o no sé. Somos cristianos porque somos de Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, nosotros somos la religión más antigua del mundo. Se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y fue, no sé, 20 años después de que el Señor fue ascendido al cielo. Todavía no había nadie, los judíos no aceptaron, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Nosotros somos los cristianos originales, que sí, nos llevaron a Egipto otra vez, Roma, pero salimos otra vez, ¿sí? Y estamos otra vez de vuelta. Cuidemos nuestra doctrina, cuidemos nuestra sana doctrina. O sea, que entraría en un pollino a Jerusalén, según las escrituras, entró en un pollino a Jerusalén, proclamándose el Mesías, que limpiaría el templo, limpió el templo, que lo traicionaría un amigo por 30 monedas de plata, se cumplió también, que sus amigos lo abandonaron todos, y nosotros también lo hubiéramos abandonado, ¿sí? Que moriría en la Pascua, eso es bien importante, murió el día de la Pascua, así como aquel
aquel cordero que fue sacrificado en Egipto, él fue sacrificado en Jerusalén. Murió en la Pascua. Que, que moriría crucificado, murió crucificado. Que moriría entre dos criminales, murió entre dos criminales. Que oraría por sus verdugos, oró por sus verdugos. O sea, todo esto guárdenlo, porque esta es la prueba de que el Señor, su visita a este mundo, su venida a este mundo ya estaba anunciada. No es de que ahí se la sacó de la manga el Señor, voy a mandar a Jesucristo para salvar a estos. Todo esto ya estaba anunciado por los profetas. Amén. De que lo insultarían en la cruz, lo insultaron. De que no se quebraría ningún hueso suyo, no se quebró ningún hueso. Que sería enterrado en un sepulcro de ricos, fue enterrado en un sepulcro de ricos. Jesucristo, no hay duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Todos los fundadores de las demás religiones están muertos, empezando por María. Les decía allá en Montecristo, nosotros fuimos a la tumba de María en Turquía. Ahí estuvimos en la tumba de María. Ahí están los huesos de María, ¿sí? En la tumba de Mahoma, dice el salmista, están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Nosotros sí hemos ido a la tumba de Jesús, no hay nadie ahí, la tumba está vacía. Y siempre que vamos nos gozamos, entramos y volvemos a entrar. Hemos ido 5 veces ya a Jerusalén y siempre tenemos que ir a ese lugar. Nosotros, hay 2 lugares y los 2 son muy parecidos. Un lugar que es de la Iglesia Católica y un lugar que es de los evangélicos. Y no se sabe cuál de los 2 es, nosotros vamos a los 2, ¿sí? La tumba está vacía. Ellos le llaman el Santo Sepulcro, nosotros le llamamos la tumba vacía. Ahí estuvimos, siempre tenemos que ir a ese lugar. Y un día tenemos que ir todos, toda la iglesia. De verdad, de verdad. Entonces, que fue declarado Hijo de Dios con poder, fue declarado Hijo de Dios. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que guardar en nuestro corazón. Estábamos hablándole de Cristo a un muchacho de ahí del trabajo y nos preguntaba, ¿verdad, Rey? Ahí estaba Rey conmigo y Rey también se defendía y lo traíamos a una y una y la verdad que sí, yo siento que sí lo tocamos, Rey, ¿verdad? Ujú. Amén. Va poco a poco. El versículo 6 dice, entre las cuales están también vosotros, les dice a los romanos, llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados a ser de Jesucristo, a estar con Él un día. El número 7, el versículo 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 7 de Romanos. Y esto es hermoso, porque miren, en el capítulo 11, Pablo dice, de Romanos, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insonables son sus juicios e inscrutibles sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Pero para que él fuese recompensado, y termina así, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo esto es lo que trae Romanos, algo precioso que vale mucho la pena memorizarnos algunos versículos y leer este libro de Romanos. Amén. Entonces, dice Juan, en primera de Juan capítulo 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Ayer cantamos el corito. ¿Quieren cantarlo? ¿Sí? Vamos a cantarlo. Y dice también aquí,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que el Señor murió por nosotros para salvarnos del infierno, para salvarnos del castigo eterno. Dio su vida, vino, ese ser tan grandioso, tan poderoso, bajó a este mundo y se humilló por nosotros. Yo platicaba con mi hijo, le digo, si no nos humillamos, hijo, si nosotros no nos humillamos, el Señor nos va a humillar. ¿Sí? O sea, Pablo se humilló inmediatamente. Hermanos, si no somos humildes, vamos a sufrir. Tenemos que buscar ser humildes en el Señor. Si no nos humillamos nosotros a Él, vamos a ser humillados nosotros. Amén.